Welcome to Mastering Spanish, where you can improve your Spanish with short stories. In this video, we will learn about Tomás and his adventure in the mountains. The video will be divided into 4 sections. First, you will listen to the story in Spanish with English subtitles. Then, you will listen to the story with Spanish subtitles only, and I'll highlight some interesting vocabulary and expressions. After that, you will listen to the story a third time without subtitles. Finally, there are some questions for you to answer at the end. If you're ready, let's start. First, listen carefully to the story with Spanish and English subtitles. Tomás era un niño de 8 años que vivía en una bulliciosa ciudad. A pesar de disfrutar de las comodidades de la vida urbana, Tomás siempre soñaba con explorar la naturaleza. Un día, sus padres decidieron llevar a Tomás a una verdadera aventura. Planearon un viaje a una montaña cercana donde el abuelo de Tomás tenía una pequeña cabaña. Tomás estaba emocionado y no podía esperar para comenzar su viaje. El viaje en auto fue largo, pero finalmente llegaron al pie de la montaña. Su abuelo los recibió con una gran sonrisa y les mostró la cabaña, que era acogedora y estaba rodeada de naturaleza. Al día siguiente, Tomás y su abuelo se levantaron temprano para comenzar su exploración. Armados con una mochila, un mapa y mucha curiosidad, comenzaron a subir por un sendero que se adentraba en el bosque. El abuelo de Tomás le enseñó a reconocer diferentes tipos de árboles y a identificar las huellas de los animales. Mientras caminaban, cruzaron un arroyo. El abuelo le contó a Tomás historias sobre cómo solía pescar truchas allí cuando era joven. Tomás se imaginaba a sí mismo pescando y viviendo aventuras como las de su abuelo. Más arriba en la montaña, el sendero se volvió más empinado y rocoso. Tomás estaba cansado, pero el abuelo lo animaba con su sabiduría y entusiasmo. Cada paso que das te acerca más a la cima, Tomás. Y la vista desde arriba vale todo el esfuerzo, le decía. Finalmente, después de mucho esfuerzo, llegaron a la cima de la montaña. Tomás se quedó sin aliento, no solo por la caminata, sino por la belleza del paisaje. Se sentaron a descansar y disfrutar del almuerzo que habían llevado. Mientras comían, vieron un grupo de ciervos pastando tranquilamente en la distancia. Tomás observaba fascinado, admirando la tranquilidad y la armonía de la naturaleza. Su abuelo le explicó la importancia de cuidar y respetar el entorno natural, una lección que Tomás nunca olvidaría. Después de pasar un tiempo en la cima, comenzaron a descender. El sol comenzaba a ponerse y el bosque se llenaba de sombras y sonidos nocturnos. Tomás y su abuelo llegaron a la cabaña justo a tiempo
para una cena caliente preparada por sus padres. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, Tomás pensó en todo lo que había vivido ese día. La aventura en la montaña había sido más increíble de lo que había imaginado. Se sintió más conectado con la naturaleza y comprendió el valor de las enseñanzas de su abuelo. Now, let's listen to the story with Spanish subtitles. Tomás era un niño de 8 años que vivía en una bulliciosa ciudad. A pesar de disfrutar de las comodidades de la vida urbana, Tomás siempre soñaba con explorar la naturaleza. Un día, sus padres decidieron llevar a Tomás a una verdadera aventura. Planearon un viaje a una montaña cercana donde el abuelo de Tomás tenía una pequeña cabaña. Tomás estaba emocionado y no podía esperar para comenzar su viaje. El viaje en auto fue largo, pero finalmente llegaron al pie de la montaña. Su abuelo los recibió con una gran sonrisa y les mostró la cabaña, que era acogedora y estaba rodeada de naturaleza. Al día siguiente, Tomás y su abuelo se levantaron temprano para comenzar su exploración. Armados con una mochila, un mapa y mucha curiosidad, comenzaron a subir por un sendero que se adentraba en el bosque. El abuelo de Tomás le enseñó a reconocer diferentes tipos de árboles y a identificar las huellas de los animales. Mientras caminaban, cruzaron un arroyo. El abuelo le contó a Tomás historias sobre cómo solía pescar truchas allí cuando era joven. Tomás se imaginaba a sí mismo pescando y viviendo aventuras como las de su abuelo. Más arriba en la montaña, el sendero se volvió más empinado y rocoso. Tomás estaba cansado, pero el abuelo lo animaba con su sabiduría y entusiasmo. Cada paso que das te acerca más a la cima, Tomás. Y la vista desde arriba vale todo el esfuerzo, le decía. Finalmente, después de mucho esfuerzo, llegaron a la cima de la montaña. Tomás se quedó sin aliento, no solo por la caminata, sino por la belleza del paisaje. Se sentaron a descansar y disfrutar del almuerzo que habían llevado. Mientras comían, vieron un grupo de ciervos pastando tranquilamente en la distancia. Tomás observaba fascinado, admirando la tranquilidad y la armonía de la naturaleza. Su abuelo le explicó la importancia de cuidar y respetar el entorno natural, una lección que Tomás nunca olvidaría. Después de pasar un tiempo en la cima, comenzaron a descender. El sol comenzaba a ponerse y el bosque se llenaba de sombras y sonidos nocturnos. Tomás y su abuelo llegaron a la cabaña justo a tiempo para una cena caliente
preparada por sus padres. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, Tomás pensó en todo lo que había vivido ese día. La aventura en la montaña había sido más increíble de lo que había imaginado. Se sintió más conectado con la naturaleza y comprendió el valor de las enseñanzas de su abuelo. Now, let's see some interesting vocabulary. Comodidad means comfort. Naturaleza means nature. Aventura means adventure. Montaña means mountain. Cabaña means cabin. Curiosidad means curiosity. Bosque means forest. Sendero means trail. Huellas means footprints or tracks. Arroyo means stream. Pescar means to fish. Trucha means trout. Empinado means steep. Rocoso means rocky. Sabiduría means wisdom. Cima means top or peak. Paisaje means landscape. Ciervo means deer. Sombra means shadow. Now, listen to the story again without subtitles. Tomás era un niño de 8 años que vivía en una bulliciosa ciudad. A pesar de disfrutar de las comodidades de la vida urbana, Tomás siempre soñaba con explorar la naturaleza. Un día, sus padres decidieron llevar a Tomás a una verdadera aventura. Planearon un viaje a una montaña cercana donde el abuelo de Tomás tenía una pequeña cabaña. Tomás estaba emocionado y no podía esperar para comenzar su viaje. El viaje en auto fue largo, pero finalmente llegaron al pie de la montaña. Su abuelo los recibió con una gran sonrisa y les mostró la cabaña, que era acogedora y estaba rodeada de naturaleza. Al día siguiente, Tomás y su abuelo se levantaron temprano para comenzar su exploración. Armados con una mochila, un mapa y mucha curiosidad, comenzaron a subir por un sendero que se adentraba en el bosque. El abuelo de Tomás le enseñó a reconocer diferentes tipos de árboles y a identificar las huellas de los animales. Mientras caminaban, cruzaron un arroyo. El abuelo le contó a Tomás historias sobre cómo solía pescar truchas allí cuando era joven. Tomás se imaginaba a sí mismo pescando y viviendo aventuras como las de su abuelo. Más arriba en la montaña, el sendero se volvió más empinado y rocoso. Tomás estaba cansado, pero el abuelo lo animaba con su sabiduría y entusiasmo. Cada paso que das
te acerca más a la cima, Tomás. Y la vista desde arriba vale todo el esfuerzo, le decía. Finalmente, después de mucho esfuerzo, llegaron a la cima de la montaña. Tomás se quedó sin aliento, no solo por la caminata, sino por la belleza del paisaje. Se sentaron a descansar y disfrutar del almuerzo que habían llevado. Mientras comían, vieron un grupo de ciervos pastando tranquilamente en la distancia. Tomás observaba fascinado, admirando la tranquilidad y la armonía de la naturaleza. Su abuelo le explicó la importancia de cuidar y respetar el entorno natural, una lección que Tomás nunca olvidaría. Después de pasar un tiempo en la cima, comenzaron a descender. El sol comenzaba a ponerse y el bosque se llenaba de sombras y sonidos nocturnos. Tomás y su abuelo llegaron a la cabaña justo a tiempo para una cena caliente preparada por sus padres. Esa noche, mientras se acurrucaba en su cama, Tomás pensó en todo lo que había vivido ese día. La aventura en la montaña había sido más increíble de lo que había imaginado. Se sintió más conectado con la naturaleza y comprendió el valor de las enseñanzas de su abuelo. Now, let's answer the following comprehension questions. Number 1. ¿Dónde vivía el abuelo de Tomás? Number 2. Menciona una cosa que le enseñó el abuelo a Tomás. Number 3. ¿Qué vieron Tomás y su abuelo mientras comían en el bosque? I invite you to share your answers in the comment section. Hiciste un trabajo fenomenal. You did a great job today. I hope you learned a lot of new things and that you enjoyed the lesson. If you enjoyed the video, please give a thumbs up and subscribe to the channel so that you can receive notifications when a new lesson comes out. In the meantime, here are some other video lessons for you to keep practicing. See you in the next lesson.